Buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar la clase. Antes que nada, ¿quién es el señor José Luis Oni? ¿No hay el señor José Luis Oni? Pero ¿y por qué tiene dos entradas usted? Ya. Porque yo veo que acá querían entrar dos personas. No sé si es la misma persona. Ya. Ya, ok, está bien. Bien, estamos viendo, señores, cómo desde un programa escrito en lenguaje Assembler podemos llamar a las funciones, algunas funciones que querramos de la librería estándar del lenguaje C, pero para eso tenemos que conocer cómo se deben pasarle los parámetros respetando obviamente las convenciones, ¿sí?, de Microsoft, del AVI, ¿no? Bien, entonces vamos a repasar y vamos a entrar a un nuevo tema. Entonces empezaremos haciendo un resumen de lo que vimos en la anterior clase para ver si quedan todavía algunas dudas. Ok. Bien. Entonces empezaremos, veremos este programa de acá en primer lugar. Bien, voy a entrar al directorio. Ya, y vamos a ejecutar este programa para ver si todavía quedan dudas. Ok, ahí tenemos, señores. Primero solicitaremos al usuario con un mensaje ingresar un número entero en decimal. Entonces el usuario ingresa un número. Puede ser positivo o negativo. Y con otro mensaje desplegamos el número ingresado es 500. A ver si quedan dudas. El programa sería el siguiente. Bien. Dos mensajes. El primero, ingresar un número entero decimal, que es el que estamos viendo. Acá no hago un salto de línea. Y luego el mensaje final sería el número ingresado es, y acá me va a aparecer el número en decimal con un tamaño de 64. Acá sí voy a saltar una línea al final, un line fit. Y este formato es el que va a usar el scanf para capturar nuestro entero de 64 bits. Okay. Además, obviamente, tenemos que definir una variable que en este caso llamamos número. Como estamos trabajando a nivel de 64, le voy a reservar un 4. Ahí se va a almacenar en memoria el número que va a ingresar el usuario. El programa es muy sencillo. Primero desplegamos el mensaje 1, simplemente un mensaje, un solo parámetro, como sabemos por referencia. Okay. Por referencia
y luego llamo a printf. Ok, ¿qué sería esto de acá? Luego vamos a capturar el dato que va a ingresar el usuario. Entonces, para eso, a continuación, tenemos una llamada a scanf. Son dos pasos de parámetros, como ya vimos, el mensaje, perdón, el formato de izquierda a derecha, el formato de captura, que es el mismo, este de acá, y luego, por referencia, la dirección de memoria donde se va a almacenar el entero que va a ingresar el usuario. Y luego llamamos a la función scanf con el call. Y por último, entonces el usuario introduce, acá está el scanf, puede introducir cualquier valor. Y a continuación, para finalizar, tenemos el despliegue del mensaje 2. Y no se olviden que para desplegar el valor del número, justamente tenemos que pasarle el parámetro por valor. De hecho, está entre corchetes. Bien, y no nos olvidemos de lo que exige Microsoft mínimo, de crearle un espacio, sí, para 4 argumentos, y luego no nos olvidemos de restaurar el stack como estaba, ¿no? Bien, veámoslo rápidamente en el debugger, cómo funcionaría. Ya lo hemos visto funcionar. Ahora lo veremos. Sí, acá lo tenemos. Bien, entonces, primero le reservamos un espacio en el stack mínimo, hemos dicho, para 4 argumentos. Es mínimo, ¿eh? Pueden reservarle más espacio y no va a suceder nada. Acá lo tenemos. Ahorita estamos en 58. Entonces le hemos reservado espacio para 1, 2, 3, 4 argumentos. ¿Sí? Okay. Luego le pasamos por referencia la dirección del primer mensaje que vamos a desplegar. Muy sencillo. F7. Inclusive acá me dicen esta dirección de memoria existe este mensaje, que es justamente el que vamos a ingresar un número, etc. Ok, luego acá también me lo coloco en comentarios, qué es lo que hay en esta dirección, que obviamente en esa dirección está el primer mensaje que hemos definido, ¿no? Ahí está, ingresar un número entero en decimal 2.0. Bien, le damos F8 y si vemos en la consola que me abrió el debugger, se despliega el primer mensaje, ingresar un número entero en decimal y ahora empezamos el scanf. Primero, como ven acá, cargamos en RCX el formato. Ahí está. En esta dirección está el formato que usa scanf y luego la dirección de memoria de la variable que llamamos número, que está obviamente en la 407030, ¿de acuerdo? Fíjense que ahora no hay nada, puros nulos, listo. Ahí está, señores, los dos parámetros, ambos por referencia, y ahora llamamos scanf
scanf me va a habilitar, ¿sí?, para introducir, ¿sí?, un entero cualquiera, puede ser con signo o sin signo, porque D acepta entero, signo, sin signo. Si fuera una U, sería para entero sin signo. Ok, introducimos entonces un número. Y ahora fíjense lo que va a pasar en la memoria, donde hemos definido la variable número. Ahí se va a almacenar, obviamente. Sí, sí. Entonces le doy Enter. Ahí está, señores. Hemos capturado desde el teclado este valor. Este valor, que obviamente es el valor que ha ingresado el usuario. Esto está en decimal, obviamente acá me lo muestra en hexadecimal, en complemento 2 y en lido-lengua. Ahí está, señores, la captura de un dato por teclado y que está almacenado en la variable. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, desplegamos ese valor. El mensaje, aquí tienen el número es tanto, y no se olviden de pasar este valor por valor, ¿sí? Justamente. Está entre corchetes, esto que hemos introducido lo vamos a mostrar. Fíjense que le hemos pasado por valor. Obviamente acá ya no está en lido-lengua. En complemento 2 es el dato que hemos ingresado. Bueno, llamamos a printf, F8 y ya está. Ahí está, el número ingresado, obviamente ahorita es el mismo, no hemos hecho ningún proceso sobre ese número. Ahora no nos olvidemos de dejar el stack como estaba, si no vamos a tener un crash del programa. Han visto cómo las funciones utilizan este espacio que se le ha reservado. ¿Ok? Bien, sumamos para volver a como estábamos y ahora recuperamos el retorno al sistema operativo. Ok, señores. Ahora, para finalizar, a ver este programa. Ya, este es un programa, es un resumen, no va a haber nada nuevo, pero para mostrarle entonces cómo ya podemos hacer programas que capturen datos de entrada, puede ser más de uno, como en este caso, y que puedo mostrar uno o varios resultados. Si podemos hacer esto, podemos hacer cualquier programa. Este programa muy sencillo, es un programa que suma dos números. Le vamos a solicitar al usuario que ingrese el primer número, por ejemplo, que sea 500, luego que le aparezca un segundo mensaje, ingresar segundo número, por ejemplo, menos 100, ok, y luego que el programa me despliegue. La suma es obviamente 400, ¿no? 500 más menos 100, 400. Entonces, si sabemos hacer este programa, podemos, repito, hacer cualquiera. Rápidamente veámoslo. Repito, no va a haber nuevos conceptos, son los que ya conocemos. Entonces, a ver, ¿cuántos mensajes tengo que definir en el programa? ¿Cuántos mensajes tengo que definir en el programa, señores? 3. 3, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, ok, 3 mensajes. Acá los tenemos.
llamémoslo mensaje 1. Acá estoy saltando una línea antes de imprimir este mensaje. Y acá lo podemos ver que acá saltó una línea. Acá, por ejemplo, no saltó una línea y queda todo pegado al prompt del sistema, ¿no? Ok. Entonces, luego, el segundo mensaje, ingresar segundo número, y así sucesivamente podríamos tener n mensajes para capturar números. No se olviden, señores, de bajarse el documento en Word ejercicio 2. Hay una serie de programas justamente de este tipo, de captura de datos por teclado y de pantalleo, ¿de acuerdo? Bien, el tercer mensaje, saltando una línea como ven acá, para que no salga todo junto, es la suma es tanto. Entonces la suma es, y me lo va a mostrar en decimal. Saltamos una línea al final. Este formato es para el scan, ¿no? Igual que hemos visto antes. Repito, acá no hay ningún concepto nuevo. A ver, otra cosa. ¿Cuántas variables tenemos que definir en el programa no inicializadas? ¿Sí? ¿Cuántas variables tenemos que definir en el programa, señores? Ya son 3 clases que vemos ahí. 3. 3, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Ahí está. Número 1, por ejemplo, lo llamo, donde obviamente vamos a almacenar el primer número que va a ingresar el usuario. Número 2, para almacenar el segundo, y el tercero, una variable suma, donde vamos a almacenar la suma. Bien, el programa es bastante repetitivo, y repito, todo esto ya lo sabemos. Con esto desplegamos el primer mensaje. Entonces, estaríamos ahí. Desplegamos un mensaje. Como ven, no salto una línea y el cursor queda en la misma. Bueno, si saltan una línea no pasa nada, el cursor queda acá, pero el programa va a funcionar también correctamente. Luego, obviamente, vamos a capturar con un scanf, ¿sí? En este formato, y se va a almacenar en la variable número 1. Hace un rato vimos, ¿se acuerdan? Que se almacenó en una variable que llamábamos números, exactamente lo mismo. Ahora, a continuación, el repetitivo, vamos a desplegar el segundo mensaje. Fíjense que acá podemos hacer un cut and paste, copiar todo esto, acá, y solamente cambiar el 1 por el 2, este 1 lo cambiamos por el 2, y este 1 lo cambiamos por el 2, para no estar tecleando todas las veces lo mismo. Ok, entonces hemos llegado acá, hemos capturado los dos números. Ok, el segundo número. Ahora, ¿qué tiene que hacer el programa? Bueno, el programa tiene que hacer una suma. Ahí lo tenemos. ¿Dónde están los números que ha ingresado el usuario? En las variables número 1 y número 2. Por ejemplo, lo copiamos en RX, la sumamos el segundo y el resultado lo almacenamos en la variable suma. Listo, ya el programa hizo su proceso. Ahora vamos a mostrar el resultado de la suma, y esto ya lo sabíamos. Vamos a usar el mensaje 3, la suma es.
Y sabemos ya cómo hacerlo, ya lo hemos visto. El mensaje en RCX. Y por valor, no se olviden, entre corchetes, la suma está en la variable suma. Acabamos de pasárselo. Y acá está. La suma es 20 menos 10. Bien, si está claro esto, repito, podemos hacer cualquier programa, podemos capturar n datos de entrada y mostrar n resultados. ¿Tienen alguna duda o preguntas? ¿No? Bueno, les dejo esto, señores, para que lo hagan en su casa. Dinero se puede, o sea, capturar con un while, digamos, una cantidad. Pueden hacer todo lo, pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Sí, un while, ¿qué cosa quieren? O sea, capturar datos, digamos, así dentro de un while. Claro, pero cuidado que si los mensajes son diferentes, ¿qué va a hacer? Si yo hago un while, o sea, cuidado, pero que acá estamos cambiando qué cosa, los mensajes, ¿no? Este mensaje no es el mismo de este. No sé si esa es su pregunta. Obviamente yo podría, eso lo pueden hacer. A ver, les dejo para la próxima clase. ¿Cómo puedo capturar yo un arreglo? Ahí sí que puedo hacer un while, yo creo, tranquilamente. ¿Por qué? Porque le voy pidiendo al usuario ingresar elemento, etcétera, etcétera, y tengo que tener alguna forma de salirme del while. Okay. Se lo dejo entonces. Sí. Y justamente en ejercicios 2 hay una serie de programitas que pueden hacer capturando arreglos. ¿Ok? Bueno, entonces. Y les dejo este de acá. Perdón, este está. Bueno, esto es lo mismo, ingresar primer número, 200, ingresar segundo número, 50. Dice, la suma de 200 y de menos 50 es 150. ¿Ok? Entonces, en vez de mostrar un solo valor de salida, estamos mostrando 3. Los números ingresados por el usuario y la suma. Sabemos, lo hemos dicho, que printf es una función muy flexible. Podemos ingresar n parámetros y puedo desplegar en la consola n resultados. A ver, traten de hacerlo. Facilísimo. Bien, ahora, señores, vamos a pasar a la captura de otro tipo de datos. Hasta ahora hemos capturado enteros con signo. Ok. Ahora vamos a ver cómo capturar una cadena de caracteres. Estamos en otro tipo de datos, el tipo de datos caracteres. Por ejemplo, a ver, vamos a verlo. Vamos a ver un programa inicial muy sencillo, que sería scan. Ok, scanf, printf string. Está mal escrito, y acá está el error.
Ya. Ok, el programa tiene que funcionar de la siguiente forma. Ingresar una cadena. Ya no le solicitamos al usuario que ingrese un entero, un número. Y esto es importante. Y posteriormente, si quieren, se puede validar. Le vamos a informar al usuario que no va a poder introducir, en este caso, más de 50 caracteres. ¿De acuerdo? Bien, entonces el usuario introduce una cadena cualquiera. Y que me diga, en este caso, la cadena ingresada es tanto. No vamos a hacer ningún proceso sobre la cadena. ¿Cómo se hace esto? Muy, muy sencillo. El único cambio es el formato. Hay dos cambios. Uno es el formato de captura. Okay. Entonces esto ya lo sabemos, ingresar una cadena, esto es lo mismo de antes, es un solo mensaje. La cadena ingresada, aquí está el cambio. Si nos fijamos en cualquier manual de C, los formatos de printf, este de acá. Nosotros hemos usado este o este de acá, el hexadecimal. Ya. Dice, el dato se muestra como una cadena de caracteres. Obviamente esta S creo que viene de string. Entonces no podemos pues usar porque es otro tipo de dato, ¿no? Entonces el único cambio entonces es, ¿de acuerdo? Lo vemos acá. Y por supuesto, cuando capturemos datos por teclado, cuando capturemos la cadena, el scanf hay que decirle que vamos a ingresar una cadena, no un entero. Entonces, igual el mismo formato. Ese sería el único cambio. Y luego este de acá es muy importante, cadena. Yo no sé cuántas caracteres va a ingresar el usuario, ¿no es cierto? Pero le hemos dicho máximo 50. Entonces tengo que reservarle, cuidado acá, 50 bytes. Cada carácter ocupa un byte. Bueno, eso sería, esto es lo mismo, despliega un mensaje, esto es lo mismo, cambia el formato, obviamente, y acá el segundo cambio. Desplegamos, el cambio acá es que cuando mostrábamos un número, un entero, ¿se acuerdan? Se lo pasábamos por valor. Lo hemos visto en varias ocasiones. Acá, obviamente, yo tengo que pasarle, no tiene sentido si yo manejo un string, pasarle por valor. Sino hay que pasarle por referencia. ¿No? printf lo único que necesita saber es dónde en memoria comienza la cadena y la despliega. ¿Okay? A ver, veámoslo rápidamente. Tenemos entonces... Este de acá. Ok, esto es lo mismo, desplegamos un mensaje que sería en este caso ingresar una cadena máximo 50 caracteres y el cursor queda esperando que el usuario introduzca la cadena. Ahora vamos al scanf. Ok, pero cuidado que acá el formato de captura sí, tiene que ser
porcentaje ese, ¿no? Porque estamos capturando una cadena. ¿De acuerdo? Entonces, F8. Bien, vamos a ir como siempre a la 40, 70, 30. Ahí hemos definido la variable que hemos llamado cadena. ¿Sí? Ok, nos vamos a ubicar ahí. 40, 70, 30. Sí. Ahorita no hay nada. Bien, ya le hemos dado F8. Ya. Entonces vamos a introducir la cadena. A, B, C, okay. Y Enter. Fíjense lo que pasa en memoria. A ver, F8. Ay, ¿qué hice? A ver, voy a de nuevo, perdón. Ya, empezamos de nuevo. Desplegamos el primer mensaje para capturar la cadena, luego scanf, le doy F8 y acá me voy a ubicar en la 40, 70, 30 para ver qué pasa. Ok. Bien, A, B, C, D, listo. ¿Han visto qué pasó? Hemos capturado la cadena. Ahí está la cadena, a veces traducida en ASCII. Esto lo deben saber. Esta es la codificación y este es el null. scanf coloca automáticamente siempre un null al final. Han visto cómo en vez de capturar un número, estamos capturando otro tipo de datos, ¿sí? Y luego vamos a desplegar la cadena, ¿sí? Entonces, igual que antes, tengo el mensaje, como dice acá, en RCX, inclusive acá me lo pone como comentario. En esta dirección, ahí está la cadena ingresada. Ahora lo que cambia, hemos dicho, es esto. Lo que se le pasa es la dirección de la cadena que me va a mostrar, no el valor, obviamente, y que está justamente en la 40, 30, 70. Ahí está. Inclusive acá me muestra que hay en esa dirección, está esta cadena. Es esta. Le doy F8 y me lo muestra. ¿Ok? Luego no nos olvidemos de dejar el stack como estaba. Si le hemos restado 20 en Excel, le vamos a sumar 20. ¿Han visto cómo la función me usó estos espacios que hemos reservado? Bueno, pues no nos interesa qué ha hecho la función, pero fíjense que lo ha usado este espacio. Para eso era. Ok, acá recuperamos perfectamente la dirección de retorno al kernel. Entonces, señores, ese único cambio, tenemos que usar otro formato, obviamente otro tipo de datos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, este programa, vamos a cambiar de directorio. El programa se llama no, estoy acá, tengo que irme acá.
Ya supongamos que le pedimos al usuario que ingrese su nombre y apellido. Entonces el usuario dice, yo me llamo Juan Pérez. Hola, Juan. ¿Y qué pasó con el Pérez? ¿Cuál es el problema que ustedes le ven acá? El espacio. El espacio, ¿no? El espacio. Este no es un error de programa, sino que scanf trabaja de esa forma. Cuando encuentra un espacio, si yo no le pongo espacio, obviamente trabaja, bueno, cualquier cosa trabaja perfectamente, ¿no? Pero basta que yo le ponga un espacio, me corta donde está el espacio. O sea, corta la cadena, cuando ve que hay un espacio lo considera fin de cadena. Entonces, señores, para eso, acá sí tenemos un problema porque si yo quiero ingresar, obviamente, una cadena con espacio, que es lo más normal cuando escribimos algo. ¿Sí? Bien, entonces el scanf no funciona. Pero hay una nueva función en la librería estándar de C. Que se llama a ver dónde está scanf printf. Ya. Fíjense ahora cómo va a funcionar este programa y vamos a ver el por qué, ¿sí? Se llama printf. Ok, ingresar una cadena no más de 50 caracteres, listo. Fíjense que en este caso, el programa trabajó correctamente. Encontró un espacio, pero me lo respeta el espacio y me muestra correctamente la cadena. Bien, la diferencia es que en vez de usar scanf, vamos a usar otra función de C que se llama gets. Y es de lo más fácil. Bueno, esto es lo mismo, la cadena introducida es lo mismo, el formato es lo mismo, imprimimos el... Ok, aquí está la diferencia. En vez de usar scanf, vamos a usar lo que se llama gets. Y gets todavía es más fácil. Como solo se usa para cadena de caracteres, no para enteros, ni siquiera es necesario indicarle el formato. Simplemente, ¿se acuerdan que acá en scanf le poníamos el formato, bueno, y el nombre de la variable? Ni siquiera es necesario el formato porque, como repito, trabaja para cadenas. Simplemente pónganle un parámetro que es, como siempre, la dirección de cadena. Ok, veámoslo entonces. Este es el programa que hemos ejecutado. Entonces, gets va a respetar el espacio y en cadena vamos a tener el formato con el espacio. Y esto es exactamente lo mismo que vimos. Vamos a desplegar el resultado de la cadena. A ver, rápidamente lo vemos entonces.
folio. Se llama este. Bien, desplegamos el primer mensaje solicitando ingresar la cadena, eso lo sabemos. Y acá está, señores. Get solo requiere que le pasemos, ni siquiera es necesario el formato. Entonces, simplemente la dirección de la variable, el nombre de la variable donde va a almacenar la cadena. Ahí lo tenemos. Solamente un parámetro entonces en vez de dos. Ok, acá lo tenemos. Y luego le doy F8 y introduzcamos una cadena y veamos qué pasa en la memoria. ¿Sí? Bueno, lo que sea. Ahí tenemos una cadena con un espacio. Pero han visto que en este caso me ha capturado toda la cadena como el espacio, ¿no? A, B, C y el 20 sabemos que es el space. Como ven, no lo corta acá, sino que sigue. Y el null al final. Y luego mostramos esta cadena, igual que antes, no hay ningún problema. Y entonces acá ya no me corta, sino que vemos la cadena completa. Entonces, bien sencillo. No se olviden de ponerle como extern, porque si no, obviamente le va a dar un error si no encuentra la función, ¿no? ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, por último, señores. A ver, vamos a ver esto de acá. Este programa. A ver, este programa dice, introducir su nombre y apellido en mayúsculas. Ok, y el usuario dice Juan Pérez. Su nombre y apellido en minúscula es Juan Pérez, obviamente en minúscula. ¿No? Estaríamos haciendo esto de acá. De uppercase, o sea, si yo quiero pasar esto de mayúscula a minúscula o viceversa, estaríamos haciendo eso en un editor, ¿no? Uppercase o lowercase. Bien. ¿Cómo se hace eso? Una vez que yo he capturado la cadena, en este caso con un gets para respetar el espacio, ¿en qué consiste el proceso? Bien, el proceso es muy sencillo. Yo tengo que empezar a leer la cadena, carácter por carácter. Leo un carácter, me pregunto de fin de cadena, ¿ok? No es. Entonces lo paso a minúscula. Pero en todos estos casos yo no sé cuántos caracteres va a ingresar el usuario. Puede que me ingrese un solo carácter o me ingrese, qué sé yo, 50 caracteres. ¿Cómo sé yo cuántos caracteres? Porque seguramente después lo voy a usar en el programa para manejar un ciclo. ¿No es cierto? ¿Cómo sé yo cuántos caracteres ha ingresado
el usuario. Bueno, no es tan difícil, se pueden hacer unas 5 o 6 instrucciones que ustedes tranquilamente pueden hacerla. ¿En qué consiste? Tienen en la variable cadena, esta cadena en memoria. Lo que hacen es, leen un carácter, se preguntan ¿es fin? No es fin, entonces habilitan un contador. Y así sucesivamente van contando. Y cuando lleguen al final en el null, se acabó la cadena y en el contador ustedes tendrían en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Porque ese valor lo voy a usar en ciclos para hacer cualquier proceso sobre esa cadena. Ok, pero como eso es bastante común, fíjense esto de acá. Como esto es bastante común, por ejemplo, ingresar a una cadena A, B, C, D. La longitud de la cadena introducida es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Con este 6 yo podría manejar un ciclo. Bien, sabemos cómo hacerlo, pero, y con esto finalizamos. El lenguaje C ya tiene una función, porque es bastante común eso. Oh, carácter Heredia Antesana Erika. Llegó. Dijo que se le apagó su computadora, ingeniero. Ya, muy bien, las excusas siempre válidas. Ingresar una cadena, ¿ok? Y la longitud de la cadena es lo que acabamos. Fíjense qué fácil. La función se llama string, esto viene de string y longitud, ¿no? Falta la GTH al fin, bueno, string, longitud de cadena. Es otra función. ¿Y cuántos parámetros hay que pasarle? Uno solo. Desplegamos el mensaje, capturamos la cadena, cuidado, acá lo estoy capturando con scanf y entonces cuidado si la cadena tiene espacio, ¿no? Aquí está. Un solo parámetro, como siempre, en el registro RCX, y como siempre, obviamente, tratándose de cadena, lo ingreso por referencia. Llamo a la subrutina a la función, donde me devuelve string length, la longitud de la cadena. Señores, pero ¿cómo nos van a saber? Son 3 semanas que hablamos de esto. ¿Dónde devuelve un entero una subrutina, una función? RAX. Pero lógico, señores, ¿cuántas veces lo hemos visto? Bueno, acá no está, veámoslo por acá. ¿Qué dice acá? Si lo hemos visto. Los enteros se regresan en RAX, esa es la convención de Microsoft. Y obviamente el compilador de C respeta, obviamente tiene que respetar esto. Entonces veámoslo. String length, acá lo tenemos. Bien. Ya. Emitimos el primer mensaje que dice qué cosa. Ingresar a una cadena, máximo 50 caracteres.
La voy a introducir sin espacio. Porque, bueno, es que no le di F8. Estamos en scanf. Y nos ubicaremos acá. De paso nos ubicamos donde se va a almacenar la cadena. Y la cadena hemos introducido, le daremos Enter, ahora sí me lo va a aceptar. Exacto. Fíjense, ingresó la cadena. Ok. Bien. Ahora, un solo parámetro a la función stringLength. Ese parámetro es la dirección, como ven acá, donde empieza la cadena, que es en la 40, 70, 30. Se lo pasamos a RCX. Esto es lo mismo, aquí lo tenemos. Acá es la cadena. Ahora fíjense qué pasa, señores, qué pasa. Y esto tendrían que súper saberlo cuando la función devuelve un entero, como en este caso un número. Me lo tiene que devolver en RAX. Veamos, le doy F8. Ahí está. 11. A ver, cuenten, son 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 caracteres. Obviamente el null no es parte de la cadena, ¿no? ¿Ven qué fácil? Ahora, si no quieren usar string-length, hagan un programita, se ubican acá con un puntero, leen. El fin de cadena, no. Entonces, habiliten un contador, incrementen en 1, y así sucesivamente. Y cuando llegan al null, terminan de contar. Es lo mismo que hace string-length, que obviamente debe estar bien optimizada en la librería, ¿no? Bueno, eso es. Ahora, para la próxima clase, ¿cuántas formas hay para cambiar una mayúscula a una minúscula? Señores, todo esto lo hemos visto. Por ejemplo, Leo, ¿cómo puedo pasarlo a minúscula? Señores, hemos hecho este ejercicio en clase. Y hay al menos 2 formas de hacerlo, y una la hemos hecho, señores. Nadie en este grupo, con razón las notas. A ver, ¿cuánto es, por ejemplo, la A mayúscula? A ver, en ASCII. En Excel, ¿cuánto es? 41. 41, ok. La minúscula en esa 61. 61. ¿De cuánto están distanciados? Si yo le sumo 41 para obtener 61, ¿cuánto tengo que sumarle? 20. 20, ¿no? Fíjense que todas las letras mayúsculas están distanciadas de las minúsculas de 20 en Excel. Entonces, por ejemplo, yo leo la A en el registro, qué sé yo, AL, ahí vaya a tener 41, y si le sumo 20 en hexa, por supuesto, ok, voy a obtener 61, y ya está, y lo guardo en el mismo arreglo. Otra forma de hacerlo. Nada. Y eso que lo hemos hecho, señores. Nadie en este grupo. Señores, las máscaras.
andamos mal de máscaras. ¿Se acuerdan? La máscara. ¿Qué máscara puedo usar? No. ¿Por qué no revisan lo que hemos visto, señor? ¿Cuántos unos hay que cambiar para pasar de 41 a 61? Uno. Uno nomás, que está en la posición 5. Señores, eso yo se lo mostré. Lo ejecutamos. Si ustedes hacen un OR, toman el valor de A, hacen un OR. ¿Con qué máscara? En Exa, ¿quién me dice? Bueno, repásenlo para la próxima clase. Señores, estamos en hora. No andamos muy bien. Bien, ¿alguna pregunta, dudas? Posiblemente el miércoles vamos a tomar un práctico de programación que cubra la llamada a una pequeña subrutina. Perdón, ¿alguna pregunta, duda? Si no finalizamos. Ninguna. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego a todos. Hasta lunes, hija. Hasta el lunes, gracias. Hasta el lunes.